Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es comienzo de semana para Agárrate, aunque sea miércoles. Comienzo por pedirles disculpas por no haber tenido programa el lunes y el martes. Pero ya les dije a través de mis redes sociales, lo aclaré. Y bueno, creo que quedó claro porque no ha habido tanto alboroto en las redes con respecto a la ausencia de Agárrate estos 2 días. Les aclaré que estaba fuera de la ciudad, fuera de Miami, encontrándome con informantes que me estaban entregando unas pruebas fundamentales. Son pruebas importantísimas que estamos procesando. Aquí tengo parte de ellas, se las muestro rapidito, también las mostré en mis redes sociales. Una de las cosas fabulosas, porque no se puede calificar de otra manera de esto, es que el informante viene directamente de la Vicepresidencia de la República, está ahí bien cerquita. Y uno aquí es cuando con estas cosas es que se puede dar cuenta de cómo está el régimen de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, porque ya la mayoría de los venezolanos está despertando y quiere que las cosas se sepan, quienes manejan información, quienes están, quienes tienen acceso a este tipo de documentos que demuestran, por ejemplo, demuestra muchas de las cosas que se vienen diciendo acerca de la industria petrolera. Los que manejan la información y los que tienen acceso a ellas quieren que se sepa y que el pueblo sepa por qué hay, por ejemplo, escasez, por qué nunca les llegó la casa que le ofrecieron, por qué no tienen escuelas, por qué no tienen hospitales. Y la respuesta a esas preguntas que se hace todos los días el venezolano, están aquí. ¿Por qué la inseguridad? ¿Por qué el Estado no tiene los recursos, habiendo tanto ingreso petrolero, para darle paz y tranquilidad a sus ciudadanos? ¿Por qué pasan esas cosas en Venezuela? Muchas de esas explicaciones están aquí y yo se las voy a dar la semana que viene una vez que procesemos esto muy bien. Y le agradezco a ese venezolano que no le importó tomar un avión, venirse no a Miami, pero a una ciudad de los Estados Unidos a entregar esto. Y haciéndolo además contra todo riesgo, porque es uno de los funcionarios más importantes de la Vicepresidencia de la República en Venezuela. Y les digo dónde está ubicado, cuál es su cargo, porque él mismo me pidió que lo hiciera para que se entienda que ya no todos los funcionarios, altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro están aceptando ciertas cosas que pisan definitivamente lo que es el delito de traición a la patria. Así que la semana que viene les prometo que esos 2 días que estuve ausente van a ser recompensados con el contenido del material que recibí y para el cual tuve que salir, para conseguirlo tuve que salir de la ciudad estos 2 días. Hubo 2 temas muy importantes que he venido trabajando durante mucho tiempo y pues explotaron durante estos días que estuve ausente y hoy quiero tratarlos con ustedes. El primero es específicamente nunca he señalado a Tarek William Saab, que es el defensor de los derechos humanos en Venezuela, de estar incurso en tráfico de drogas. No lo he hecho nunca porque realmente considero que no está metido en el delito de tráfico de drogas. Lo que sí es cómplice de todo lo que pasa con respecto a los abusos y violaciones de derechos humanos en Venezuela, porque es el defensor del pueblo y no toma cartas en el asunto, que además es su trabajo, para eso está, ¿no? Fue retenido en México, en el aeropuerto, y eso trajo una cantidad de especulaciones. Nosotros tenemos prácticamente que un corresponsal en México, es un exiliado. Se trata de Abdel Naime, que tiene toda la información y ya lo tenemos vía Skype desde México para que nos aclare la situación dentro además de lo que es la realidad y lo que es la verdad, ¿no? Porque incluso está rodando por ahí una fotografía que supuestamente es del momento de la retención por parte de funcionarios de Interpol y realmente la foto es un montaje, porque además lo que va a aclarar ahora, una de las cosas que va a aclarar Abdel Naime ahora es que no fue Interpol quien lo retuvo, sino los funcionarios de inmigración en el aeropuerto de México. Buenas noches, Abdel, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Un saludo para ti, toda tu audiencia y mucho afecto, como siempre. Bueno, Abdel, cuéntanos, porque nadie como tú para explicar exactamente cuál fue la situación por la que atravesó Tarek William Saab, el defensor del pueblo en Venezuela, y lo que ha sido la realidad y lo que ustedes o lo que tú como exiliado has vivido precisamente por la presencia de Tarek William Saab en México.
Sí, bueno, Tarek William Saab llegó el día sábado, 4 días antes, ¿cierto?, de que empezara la conferencia a la que él va a participar, que es la Conferencia Internacional de la CIC en Mérida, Estado de Yucatán, aquí en México. Al llegar al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, se consiguen con los funcionarios de migración, cuando pasa su pasaporte, con una alerta nivel 1 de Interpol del ciudadano Tarek William Saab. La alerta número 1 es, nivel número 1, es una alerta interrogatoria que obliga a los países que suscriben a Interpol a hacerle un interrogatorio de qué qué va a hacer en ese país el ciudadano que va en tránsito o va entrante a ese país. Tarek William Saab, aparte de eso, no quería, alegando que tenía pasaporte diplomático, no quería firmar su forma migratoria como la tienen que firmar todos los ciudadanos que visitan este país. Se llama FMT, forma migratoria transeúnte o forma migratoria turista. Él alegaba que tenía pasaporte diplomático, que no tenía que firmar nada, pero aparte de eso, con la alerta de Interpol, lo que procedió el Estado de México fue a cumplir con los tratados internacionales y retener momentáneamente a Tarek William Saab y pasarlo a una sala VIP, donde esperan los diplomáticos, pero para un interrogatorio de a qué venía a hacer a México, etc. Cuestión que yo no le veo mayor problema, y porque el señor se siente tan ofendido porque lo hayan interrogado, le hayan preguntado qué viene a hacer a México, y mucho menos que lo hayan, como él dice, obligado a firmar un documento. No lo obligaron a firmar un documento, simplemente a firmar su forma migratoria de entrada al país, como cualquier ciudadano, independientemente de que tenga pasaporte diplomático o no. Esa fue la situación. Estuvo cerca de 1 hora y media, 2 horas en ese proceso, y después un par de horas más, mientras que hacía su vuelo de conexión con Mérida, Yucatán. En realidad no fue mayor cosa, sin embargo sí, ya empezamos los ciudadanos a darnos cuenta de que Interpol sí está poniendo la mira sobre muchos de los ciudadanos del Estado venezolano, de los señores que gobiernan Venezuela, por una cantidad de delitos, y como tú lo decías, no solamente delitos de narcotráfico ni nada de eso, sino incluso delitos de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de corrupción, etc. Sí, porque dejar pasar por alto como funcionario defensor del pueblo que eres, que es defensor de los derechos humanos, obviamente, dejar pasar por alto las violaciones a los derechos humanos, eso es complicidad. Y obviamente, bueno, ahí dice que es Interpol Estados Unidos. Cualquier país que condene la violación a los derechos humanos y que esté inscrita en todos los acuerdos internacionales que se han hecho para defender esto, pues tiene que tomar cartas en el asunto. Pero paso a decirte, Abdel, además, que Interpol estará tomando cartas en este asunto, pero además será una forma de resarcir cómo Interpol se ha dejado utilizar para perseguir a la disidencia y a la oposición en Venezuela. Porque yo, por ejemplo, el 9 de noviembre, paso también a anunciar esto, el 9 de noviembre, tengo en Washington, voy a ser parte de una conferencia de víctimas de Interpol, porque muchos hemos sido colgados, no con alerta 1, así como tú lo estás explicando, que es un interrogatorio que deberían hacerle los funcionarios, sino con alerta roja, como criminales de alta peligrosidad. Hemos sido colgados en las listas de Interpol, lo cual ha sido para nosotros, para muchos de los perseguidos políticos en Venezuela, el viacrucis que hemos tenido que vivir cada vez que atravesamos un aeropuerto. Y muchas de las personas que están colgadas en Interpol injustamente no se atreven a cruzar los aeropuertos precisamente porque pasamos por cosas realmente terribles. Yo voy a describir todo eso en esta conferencia que voy a dar el 9 de noviembre en Washington. Abdel, eso no pasó a mayores, él no estuvo ni siquiera detenido, se habla de que estuvo retenido, y para aclarar que la foto que está circulando por las redes no es real, es un montaje donde supuestamente aparece él con funcionarios de Interpol alrededor. Así es, la foto es un montaje, la foto no es real.
no fue Interpol la que lo interrogó, fue simplemente el Instituto Nacional de Migración de México, el Estado mexicano, el que procedió a cumplir su protocolo y su requisito de interrogatorio a una persona que tiene alerta de Interpol nivel 1. Abdel, pero además toda la razón. Hay una información que dice que ¿cuántos asilados venezolanos hay en México? México habemos 3 exilados políticos. 3. Tú eres, 3. Yo diría Oficialmente con estatus migratorio de asilados o como exilados. Y tengo entendido que hubo como una especie de seguridad alrededor de ustedes durante la permanencia de Tarek William Saab allá. Sí, en efecto, algunos órganos de seguridad del Estado mexicano, cuya función es resguardar la integridad de los exilados políticos y cumplir con los tratados internacionales, estuvieron cerca en el caso particular mío, de mi residencia, de mi oficina. Incluso llamé a algunos amigos de órganos de seguridad y me dijeron, sí, es una situación preventiva, simplemente no te alarmes, no te preocupes. Pero claro que el Estado mexicano o cualquier país del mundo se tiene que alarmar cuando un señor que está en curso, no solamente en complicidad por no haber hecho su trabajo como defensor del pueblo, por complicidad en delitos de lesa humanidad, sino que recordemos que también Tarek William Saab fue parte del Ejecutivo cuando era gobernador del estado de Anzoátegui, y en todas las manifestaciones fue uno de los gobernadores más duros y más represivos. Siempre se ha pintado como defensor de los derechos humanos, pero cuando le tocó gobernar fue uno de los mayores represores y de los mayores violadores de los derechos humanos. Ahora, sin embargo, sí te quiero decir que el Estado mexicano simplemente estuvo cumpliendo con su función de protegerte, de protegernos a nosotros los exilados de acuerdo a los tratados internacionales. Como debe ser. Abdel, otro tema que quiero pasar porque ya me quedan muy pocos minutos de este segmento, es que ha sido nombrado por la Internacional Demócrata, ha sido nombrado relator internacional para el caso de Venezuela. Tú has sido nombrado, Abdel Naime. Y además que el nombramiento está firmado por el expresidente colombiano Andrés Pastrana. Háblame de qué significa esta relatoría y qué es lo primero que vas a relatar sobre el tema de Venezuela. Sí, bueno, en efecto, en la anterior sesión plenaria de la Internacional Demócrata de Centro o Internacional Demócrata Cristiana se aprobó una relatoría para el caso Venezuela. Y en efecto fui designado para tal posición, lo cual es un honor para los demócratas cristianos de Venezuela y del mundo, que tengamos en esa importante organización mundial un vocero. En efecto, en estos momentos estamos acordando la agenda, lo estoy acordando con el secretario particular del presidente Pastrana, a la cual mañana le tengo que enviar la agenda del primer informe. El primer informe, y la agenda es bastante amplia, creo que son muchos los temas que hay que tocar relacionados al caso Venezuela. Evidentemente la solidaridad inmensa que tenemos que tener por los presos políticos, por los perseguidos, la sensibilidad con el movimiento estudiantil, los temas económicos, políticos, sociales, la escasez, la falta de insumos médicos, los enormes problemas políticos, las elecciones del 6 de diciembre, son muchos temas, la falta de transparencia en materia electoral, la falta de garantías, la no separación ni autonomía de los poderes, de los distintos poderes del Estado. Son en realidad la ruptura del pacto social, que la quiebra económica de Venezuela, que es uno de los temas más graves. Vamos a abordar tanto el tema de la problemática nacional como la problemática de Venezuela a nivel internacional y a nivel mundial, incluso las distintas crisis diplomáticas que ha sostenido este gobierno con otros países por estrategias totalmente erradas. Bueno, y Abdel, también vamos a tocar las evidencias totalitarias y dictatoriales del régimen que dirige Venezuela. Bueno, nadie como un perseguido político como tú, que ha sido además tan luchador como
para tener ese cargo de relator del tema de Venezuela, y te vamos a pedir que cada vez que haya una relatoría que tenga tu firma, pues entonces nos las hagas llegar para informarla. Con todo gusto te vamos a estar haciendo llegar tanto la agenda como los distintos informes que se le presenten al presidente de la IDC, el doctor Andrés Pastrana Arango, el cual ha sido muy abierto, está muy preocupado por el tema de Venezuela. Así es. Y para nosotros es un honor trabajar en conjunto con él. Muchísimas gracias, Abdel. Gracias por habernos atendido y haber aclarado todo este asunto también de Tarek William Saab. Gracias. Gracias a ti, Patricia. Bueno, vamos a ir a un corte. Al regresar vamos a hablar del otro tema que no pudimos tocar por nuestra ausencia, y es que la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida ha presentado cargos por narcotráfico contra Pedro Luis Martín. Cuando regresemos yo les voy a contar quién es Pedro Luis Martín para que ustedes sepan lo estrechamente ligado que está al gobierno de Venezuela. Y antes de irnos a un corte quiero pasar a anunciarles, porque ha habido muchas preguntas acerca de si se va a hacer algún velorio, alguna misa por la memoria del doctor José Rafael Marquina, de nuestro amigo José Rafael Marquina. Yo los invito a que visiten la cuenta de Twitter del doctor Marquina, que es Marquina04, que está siendo actualizada, digamos así, por su esposa, por Candice. Su esposa y sus hijos, sus hermanos que lo sobreviven, están invitando para una misa en su honor. Va a ser mañana la misa. De todas maneras, visiten, les repito, Marquina04, la cuenta de Twitter que está siendo manejada por la esposa por la viuda del doctor Marquina, por Candice. Mañana 8 de octubre a las 6:30 de la tarde va a haber un memorial para José Rafael Marquina en una iglesia en Naples. Así que quienes puedan asistir, lamentablemente nosotros no vamos a poder estar porque tenemos que estar aquí en el programa y es a las 6:30 de la tarde. Naples queda a hora y media de Miami. Pero bueno, ahí vamos a estar con nuestros sentimientos y bueno, de más está decir nuestras condolencias a Candice, su viuda, y a sus hijos, sus hermanos que están aquí en la Florida para este memorial en nombre de José Rafael Marquina. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar de Pedro Luis Martín. Agárrate con Patricia Poleo.